no aparece la grabación. This call is now being recorded. Ok, bueno, ya ahorita vamos a dar respuesta a eso, a la parte final, si te parece, ¿listo? Vamos a revisarla a ver qué sucede. ¿Me escuchaste, Jason? Sí, señor. Listo, listo, perfecto. Entonces, buenos días para todos. Nos encontramos en la asignatura Rendimiento Deportivo 2, en la tercera semana. Como tenemos ya unos compromisos establecidos, pues vamos a iniciar con la primera actividad, que es socializar. Una de las actividades que se dejaron, que es observar un partido, intentando hacer un análisis, obviamente desde lo profesional de cada uno de nosotros, utilizando pues los conceptos y experticia que tenemos en dicho aspecto. Entonces vamos a dar la palabra a la estudiante Laura para que haga su intervención y pueda contarnos qué partido observó y socializar de una u otra manera ese análisis que ella realizó. Bueno, para todos, buenos días. Profe, pues yo principalmente pues hice como la evaluación en el partido del Atalanta versus Real Madrid. Pues como bien saben, pues los equipos de Gasperini que ellos salen es como más que todo en la parte ofensiva, atacar con ya Muriel, Duván y cuando juega se me olvidó el nombre de ese otro jugador. Bueno, como esa línea de tres determinante, en los primeros 15 pues al Atalanta le sacaron injustamente para mí un jugador porque no quedaba como último defensa, no había sido, venían de hecho retrocediendo, o sea, el jugador del Atalanta venía retrocediendo y bueno, lo expulsan injustamente y cambia pues ya como tal el partido, Gasperini se mete ya en la parte defensiva más que todo, pero sin embargo iba y atacaba, o sea, trataba de sacar al equipo. El Real Madrid pues tuvo la mayor prácticamente posesión como tal con el balón, pero sin embargo, a pesar de no tener como tal el tener un jugador más de diferencia en Real Madrid, no lo hizo notar hasta que vino una supuesta falta que para mí tampoco era eso penalti. Y pues bueno, ahí fue cuando ya, pues desafortunadamente ya 5 minutos para finalizar el partido y ahí ya se acabó un análisis. Perfecto. ¿Alguno de sus compañeros vio este partido, observó este mismo partido? Sí, señor, yo, profe. ¿Quién? Robin. Robin, ¿tienes algo que aportar al análisis? Sí, profe, fue un partido bastante complejo para el Real Madrid, ya que el Atalanta tenía más posición de balón y abrían más espacio por los sectores de las bandas, creaban líneas de pases entre los defensas, llegando diagonales y llegando más positivamente que el Real Madrid. Tuvo más llegadas al arco que el equipo blanco, pero pienso que el árbitro intervino bastante con el equipo, lo que dice Flaut, ¿verdad? Para mí también era una expulsión, o sea, no era expulsión, la verdad, pues a mi concepto personal no era expulsión, pero pues bueno, ahí se le da un poco de chance para que el Real Madrid coja la delantera y a lo último saque el resultado positivo, pero pienso que fue un partido muy bueno, un partido de mucho choque, de mucho contacto, pero pues estuvo muy bueno, profe. ¿Ya? Eso. Bien, de pronto si alguno de ustedes también observó este partido, ¿quién se atreve a darnos la alineación de cada equipo, ese sistema de juego que se utilizó? Del Atalanta, Gasperini utilizó 1-3-4-3-3, y del Real Madrid creo que fue 4-4-2 si no estoy mal, pero con un falso 9 si no estoy mal. Del Atalanta sí sé que es así. ¿Alguien más? Perfecto. Buen día, profe. ¿Quién de, quién de pronto puede, no sé, decirnos qué alternativa utilizó, modificación hizo el entrenador a través de la primera expulsión? Profe, creo que yo. O sea, vi el partido, pero
no con el objetivo de la tarea porque no sabía, pero lo que yo puedo explicar es que después de la expulsión, él intenta, o sea, cambiar un volante que es más ofensivo por un volante mixto, que le ayuda a la recuperación y también a la salida del equipo. Vi que, digamos, Duan, que es un delantero 9 se pasó como una zona de extremo, lo vi tirando centros, o sea, no tanto de 9 sino ya apoyar la parte defensiva también, lo vi tirando centros. Y por ejemplo, Muriel, que es un delantero explosivo, pues fue, o sea, se retiró del campo por lo que él es explosivo y ya el físico del juego no lo permitía estar. ¿Alguien más? No, perfecto, muy bien. Entonces, digamos que este partido para nosotros, que estamos obviamente vinculados a esta asignatura, es muy particular y significativo porque tiene unos componentes, unas características contextuales que el entrenador debe preparar para poder solucionarlos, ¿verdad? Una expulsión temprana y de un jugador quizás también significativo para el comportamiento táctico del equipo, genera sí o sí obviamente una alteración a ese planteamiento inicial que, pues, que se tiene por parte del entrenador. Entonces nosotros dentro de ese modelo de juego, que es lo que hemos venido hablando, creo que lo mencionamos en la sesión anterior, debemos nosotros tener la capacidad y las características de poder tener y plantear otra idea de juego dentro de ese modelo de juego que sustente, por ejemplo, el no tener un jugador importante o significativo, sobre todo en esa fase de juego defensivo, ¿no? ¿Es fácil de entrenarlo? No. ¿Debemos tener la capacidad? Sí. ¿Listo? Por ejemplo, si yo le pregunto, bueno, alguien que está ahorita conectado por ahí, Ángel, tú tienes un 4-4-2, te expulsan a tu volante interior, que es el 6. ¿Qué modificación haces? ¿Sí? General, eso es general. Entonces debe tener una respuesta por lo menos general, básica, de cuál es la modificación que tendría que hacer. Si estoy jugando un 4, por ejemplo, un 3 o un 4-2-3-1 y me expulsan a uno de mis volantes exteriores, ¿me escuchan? Laura, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. sí, Profe, se le fue un momento la se trabó, profe. A señal. Quedó Bueno, y les decía, por ejemplo, que si yo estoy jugando con un sistema diferente, donde un pilar de mi sistema, por ejemplo, es un extremo, si estoy jugando con un 4-2-3-1 y me expulsan un volante por derecha, por ejemplo, debo tener la capacidad rápidamente de replantear esa idea de juego, esa estrategia táctica para poder sobrepasar, obviamente, las necesidades que me va a presentar el juego. Bien, entonces digamos que cuando nosotros empezamos a ver juego, tenemos experiencias de esas como entrenador, pues voy a tener por lo menos una idea inicial de qué podría llegar a ser, ¿sí? Es algo, por ejemplo, que ustedes van a identificar fácilmente en las sustituciones que hace, por ejemplo, un entrenador colombiano que tiene una línea tradicional, pero que tiene mucha experiencia, como es el Bolillo Gómez, ¿sí? No sé si vio en el partido, por ejemplo, contra el Deportivo Cali, todos los movimientos y todas las sustituciones que él realiza, pues son a través de su experiencia y tiene una respuesta casi que inmediata a cualquiera de las situaciones que se le pueden presentar. Hay algunos u otros que de pronto les falta un poquito, nos falta un poquito más de experiencia para poder hacer esas modificaciones. Por eso el ejercicio que ustedes están llamados a hacer toma un valor significativo, y es que entre más, por ejemplo, experiencia tengamos desde la dirección técnica o más partidos de estos veamos desde la óptica como entrenadores y poniéndonos en ese rol, pues vamos a tener también algunas herramientas más a las que teníamos antes. Bien, esa es la intención de nuestro ejercicio de análisis, fortalecer también, ¿por qué no? Aquella capacidad de evaluación, de observación, de síntesis, de análisis, y mejorar obviamente también nuestro vocabulario técnico frente a estas tareas o demandas específicas. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene la experiencia de dar una rueda de prensa o una entrevista. Yo me pongo como James, profe. Y es dificilísimo, es muy, muy difícil. Y es muy difícil, por ejemplo, eh, no sé, los invito a que se pongan en los zapatos, por ejemplo, de Wilson Gutiérrez, entrenador bogotano que fue campeón con Santa Fe
y que el día de ayer pierde 5-0, ¿sí? Ahí se retiró, ¿no? Con una Alianza que quedó último, después de haber hecho un gran partido contra uno de los líderes de la tabla, etcétera, etcétera. Allí debo tener una gran capacidad de primero manejar la atención, sintetizar la información y plantear mis ideas de la manera más clara y coherente. No es para nada fácil, pero la experiencia obviamente pues les da esa capacidad. Eh, no sé, Laura me dice que se retiró, no sé, hoy la verdad no he revisado nada de información ni escrita ni en radio. Según lo que contaron las noticias es que él había renunciado Sí, yo me cuando pasó lo imagino. del partido. Me imagino porque es una situación casi que no se puede sostener por el rendimiento del equipo, la posición en la tabla y pues el último resultado que, como acá lo llaman, es un sacatécnicos. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Creo que el último espacio que quedamos, Angie, no sé si Angie está. Sí, señor. Listo, tú estabas presentándonos qué, Angie. Lo del modelo de juego, pero ya habíamos acabado, profe. ¿Y presentaste tu modelo de juego o la globalidad del modelo de juego? ¿Cómo, profe? Se le escuchó lejos. ¿Presentaste la globalidad en los conceptos de qué es el modelo de juego o presentaste tu modelo de juego? No, ¿La en globalidad? concepto. Los Sí, sí, señor. conceptos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces ahí quedamos. ¿Listo? Vamos a intentar ir sintetizando. Me avisan cuando se pueda ver la presentación. No sé si alguien tenga alguna opinión más frente a esta primera parte. Perfecto. Bueno, ustedes de pronto ya ven la presentación. Está cargando, profe. Ya, profe, Deja ver si me pero sí permite. la puedo agrandar un poquito. Sí. Ahí ya está grande, ¿la pueden ver? No, profe, está igual. Creo que está Bueno, cargando, profe, para ponerle grande. este fin de semana Ya, profe, ya la puedo ver. debemos meter este computador a mantenimiento al médico, porque creo que es, porque no sé si es el mito que es, pero bueno, este fin de semana tenemos que poner la tarea de aceitar esos temas para que no tengamos inconvenientes. Profe, ya se Ahora, podía ver y volví y se puso negro. gracias. ¿Nada? No, ya, profe. Ya, Bueno, entonces vamos a intentar de pronto, ahí les pido el favor que si ustedes ven que se pone negro, se para o no se ve, pues me avisen. Vamos a intentar utilizando todo lo que sus compañeras Laura y Angie nos socializaron la sesión pasada, la intervención de cada uno de ustedes también, frente a lo de la idea y el modelo, vamos a intentar allí el día de hoy como eh, conceptualizar estos contenidos o de una otra manera hacer un pequeño resumen frente a eso para que no tengamos como de pronto alguna inquietud futura frente a estos conceptos iniciales y vamos a ahondar un poquito en el ejercicio teórico práctico, algunos ya lo tienen muy adelantado, sobre esa construcción de ese modelo de juego como una intención previa. Bien, entonces, creo que esto ya lo han mencionado en algún momento, esto ya lo vimos de pronto en la sesión pasada, no sé, ¿me acuerdan? Lo que estamos visualizando en la pantalla. Pues eso fue la idea de juego, yo fui la que los puse, profe. Sí, exacto, pero o sea, esta diapositiva no la habíamos visto, ¿cierto? No, No, señor. profe. Bien, entonces vamos a intentar por eso, bueno, resumirlo. Todos, su merced va al supermercado, o se sube a un taxi, o sale de la iglesia, etcétera, ¿sí? En nuestra profesión,
todos hablamos de táctica, ¿no? Si hubiese hecho esto, de estrategia, que hubiéramos hecho esto, etcétera. Pero nosotros como profesionales de las ciencias del deporte, específicamente en esta asignatura, el llamado es que tengan ustedes muy presente, chicos y chicas, que para nosotros poder hablar de táctica es extremadamente significativo que exista una idea clara de juego. ¿Listo? En la cabeza de cada uno de ustedes. Ya algunos la expresaron en la sesión primera, la segunda. Laura y las compañeras nos socializaron qué es una idea de juego, ¿sí? Pero esa debe estar intrínsecamente en ustedes. No es aprendernos un libreto, no es aprendernos un listado de acciones, comportamientos o de desarrollo colectivo, sino realmente tenerlo incorporado en nuestro chip, en nuestro ADN, porque de una u otra manera esa idea de juego debe tener unas características, y es que debe ser clara, eso es fundamental, debe estar muy bien definida y debe estar estructurada, y obviamente pues debe ser coherente frente a los momentos del juego. Ojo, vayan apuntando acá estos tres aspectos. El entrenador debe tener una idea de juego, pero esa idea de juego debe estar soportada de qué? Pues de que sea clara, de que esté definida y que esté estructurada. Bien, estos tres aspectos son fundamentales. Si nosotros simplemente tenemos la capacidad de esbozarlos o revelarlos de manera verbal, pero no es muy clara, no lo tengo muy bien definido desde el cómo o desde el qué, o quizás hasta para el mismo para qué, ¿sí? Pues no va a estar estructurada. Bien, debe ser coherente en todos sus momentos. ¿Cuáles son los momentos del juego? ¿Quién se atreve a decirme cuáles son los momentos del juego? Profe, creo que es Defensa, ataque. ofensivo, defensivo, Eh, transición, ataque, defensa, Eso, por ahí va, defensa, muy bien, ataque Angie. y balón parado ofensivo y balón parado defensivo, ¿sí? Perfecto, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es defensa, ataque, transición, defensa, ataque y transición, ataque, defensa, si no estoy mal. Listo. ¿Quién da menos? Ojo que parece una Ofensivo, pregunta. ataque. Ofensivo, ataque. ¿Esos serían tus momentos, Robin? Menos, ¿no? Sí, bien. ¿Yo por qué les pregunto esto? Porque parece quizás una pregunta ilógica dentro de lo que estamos hablando, pero hay una teoría muy fuerte actualmente, pues ahí digo actualmente de unos 5 años para acá, que dice que el juego no se puede dividir y que es uno solo y que por ende simplemente es un solo momento. Bien, o sea, hay diferentes teorías para nosotros y para la materia, y en el nivel que ustedes se encuentran de profundidad de conceptos, vamos a intentar hablar de unos momentos del juego. Ustedes obviamente ya los tienen más o menos claros, vamos a ir ahondando un poquito más sobre eso, ¿sí? Porque sí o sí debemos identificarlos, los debemos reconocer. Como mi equipo, por lo menos desde la idea, quiero que se comporte, como decían ustedes, por ejemplo, cuando esté atacando, cuando esté defendiendo, cuando en un momento determinado pierda la pelota y pase de ese ataque a esa defensa, o cuando logre recuperar la pelota y logre pasar de esa defensa al ataque. ¿Cómo quiero que se comporte, por ejemplo, mi equipo, colectivamente, obviamente desde la individualidad, en una pelota, por ejemplo, quieta en contra, una acción a balón parado a favor, ¿sí? Y esos rasgos o esos comportamientos son los que yo quiero que mi equipo siempre en el desarrollo del juego los pueda manifestar. Bien, esa idea de juego, esa idea de juego que tiene cada uno de ustedes, que más adelante, pues vamos a intentar construirlo como en un modelo de juego, debe ser operacionalizada y debe ser aterrizada a través de unos principios metodológicos. Eso lo hablamos quizás de una sesión anterior. ¿Cuáles son los principios metodológicos? Pues dependiendo de la corriente metodológica que utilice, tiene unos o tiene otros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros, muchachos? ¿Chicas? Sí, señor. Profe, Perfecto. Una pregunta. Entonces, sí, adelante, adelante. El profe, lo que pasa es que en anteriores semestres nos hablaban de que pues sí existía la organización defensiva, ofensiva y las dos transiciones. Y también nos hablaban que otros autores decían que eran 6 momentos.
que era pelota parada en defensa y pelota parada en ataque. Entonces quería preguntarle, profe, usted personalmente, ¿cuál cree o con cuál metodología se queda? ¿Si los 4 momentos o los 6 momentos? Sí, yo tengo que decirles, muchachos, que pues David Fonseca, que no tiene mucha experiencia, ¿sí? De pronto dirigir equipos o estar en un cuerpo técnico de fútbol profesional por un tiempo significativo, donde uno pueda intentar trabajar un modelo de juego por lo menos, o esa idea previa, yo lo divido como lo estamos dividiendo en estos momentos. A ver si por acá aparece. Acá está. Vale, profe, gracias. Ahí está, no sé si ven la presentación, que pues la hojita que está más adelante. A ver si logramos ver. Ahí me adelanté un poquito Ya, profe. ahí me adelanté un poquito a lo que pues uno se pregunta, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono de esta Profe. manera? Porque quizás con un nivel superior en formación, o sea, en la elite del fútbol, yo trabajaría o sea, yo haría mi trabajo táctico desde otro punto de vista. ¿Y cómo lo haría? Simplemente lo trabajaría a través de las transiciones. Así quizás es como aspiro en algún momento poderlo desarrollar. Por ahora, en las experiencias que he tenido, sub-17, sub-20, alguna participación en los equipos de la B, de los que ustedes pues ya les había mencionado, desde la parte técnica, o sea, desde la parte, digamos que como la asistencia técnica, porque la preparación física pues la manejamos un poco de la mano, ¿sí? Pero pues obviamente tiene que estar implícito ahí. ¿Cómo lo he trabajado? En un momento ofensivo, en un momento defensivo, sus transiciones de ataque-defensa y las transiciones de defensa-ataque. Esa es la manera como lo he realizado. Y es, pues no sé si es más significativo, pero es un poco más, quizás, si la palabra lo permite, un poco más fácil poder irradiar algunos comportamientos específicos que quiero tener, ¿sí? ¿Qué es lo difícil de esto? Es que cuando yo trabaje, por ejemplo, no sé si me siguen ahí el audio, ¿sí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Lo más complejo de esto, muchachos y chicas, es que cuando yo esté trabajando, por ejemplo, el momento ofensivo, ¿sí? O sea, que yo esté trabajando intersectoralmente, por ejemplo, en la fase de progresar para finalizar, de la mano, en el mismo escenario, debo estar trabajando el momento que. Defensivo, profe. Excelente, excelente, hijo. Puedo empezar con algunos principios metodológicos y algunos rasgos, digamos, desde la didáctica y la pedagogía, donde, por ejemplo, como yo le quiero dar una plusvalía o quiero trabajar la propensión del momento ofensivo, entonces genere superioridad numérica, ¿sí? En este momento ofensivo, por lo menos en alguna de esas estructuras que yo monte. ¿Qué quiere decir? Que el momento defensivo en el mismo ejercicio que quizá yo estoy desarrollando, en el mismo drill, tiene inferioridad numérica y estoy trabajando un comportamiento táctico intersectorial, por ejemplo, del momento ofensivo, pero un comportamiento táctico defensivo sectorial nada más. No sé si me siguen la idea. Sí, profe. Los demás, ¿solo tengo como vos en clase hoy o qué? Sí, profe, no hay lío. Sí, Sí, señor. profe. Sí, eso es quizás lo más complejo de este tipo de trabajos, que yo tenga esa capacidad como entrenador de ir generando ese estímulo, unificándolo, no fragmentándolo, porque si lo fragmento, si se lo trabajo el momento ofensivo, sin oposición, sin colaboración, sin toma de decisión, sin finalización, si yo saco eso del trabajo, muy seguramente no va a tener una implicación significativa en el momento en el que se desarrolla en el juego real. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso más o menos? Porque es una pregunta muy, muy importante del compañero que nos permite hablar quizás de esto que pues obviamente cada uno de ustedes ya lo tiene más claro. ¿Listo? ¿Sí quedó claro ahí ese punto? Sí, profe. Sí, señor. Bien, Sí, bien, señor. perfecto. Me devuelvo un poquitito para que... esto empezó a molestar. Listo. Entonces, les decía que debemos nosotros aterrizar esa idea y lo que yo quiero plasmar, cómo quiero que se comporte mi equipo, en una realidad
que esa realidad básicamente va a ser la suma de las sesiones, los contenidos programáticos que yo establezca a través de la estructura de planificación que yo haya escogido, seleccionado, un microciclo, mesociclo, etcétera, ¿sí? Y lo debo aterrizar a través de unos principios metodológicos. ¿Quién de pronto se atreve a mencionarnos o a decirnos qué es eso de principios metodológicos? Profe, pues Tranquilos, ahí tomen la palabra y adelante. Profe, pues yo diría que son como esas características que cada metodología nos indica, ¿no? Ya sea analítica, periodización táctica, global, serían como esas características, y seguirlas en las sesiones de entrenamiento. Muy bien, excelente. Lo dijiste muy bien. Perfecto. Entonces son como cuando ustedes escuchen de pronto alguna que dicen metodología, pues obviamente si descomponemos la palabra, básicamente es los recursos que yo utilizo metodológicamente y pedagógicamente y didácticamente para conseguir un resultado, ¿sí? Si le preguntamos, pongan atención todos acá, espero que estén muy atentos, si le preguntamos a una profesora de matemáticas de básica primaria, profe, por favor cuéntenos usted cómo enseña las sumas, y ella va a tener la capacidad casi inmediata de decir cuál es el proceso que utiliza pedagógica, didácticamente y metodológicamente para enseñar las matemáticas. Eso es, y hagan el ejercicio. Si ustedes le preguntan a un profesor de física, profe, ¿usted cómo enseña la fuerza de rozamiento? La ley de Newton. Y él tiene un proceso, ¿sí?, que utiliza para poder alcanzar el objetivo desde que, o básicamente, pues que el estudiante aprenda esos conceptos específicos de los que estamos hablando. ¿Me siguen por ahí? Sí, señor, profe. Sí, señor. Perfecto, excelente. Sí, Entonces ahora yo le pregunto algo a alguna de las chicas. ¿Cuáles serían esos principios metodológicos para lograr finalmente, eso lo hablamos en clase la sesión pasada, lograr que mi equipo haga un juego de posición? Que es un gran rasgo, es un gran objetivo, un gran rasgo. Los principios y los subprincipios. Bueno, digamos que desde la operación táctica, entonces creo que Laurita nos dice, profe, pues yo obviamente divido, o me gustaría dividir o dividiría los conceptos, los trabajos en unos subprincipios y en los grandes principios. Excelente. Bueno, ahí se la compramos porque pues eso nos dice la literatura. Y en la realidad, en la práctica, hablando desde eso mismo, desde la proyección táctica, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Qué sería lo primero que trabajarías, Laura? Eso lo hablamos en una sesión, para trabajar ese gran comportamiento rasgo táctico. Habíamos hablado del tema de trabajo de pase y después Excelente. espacio reducido. No, el espacio reducido lo puedo trabajar en los pases también. Recuerden que el espacio reducido es básicamente como el carro que utilizo para llegar a tal fin, ¿sí? Ese sería como el cómo. ¿Cómo lo voy a realizar? Lo voy a realizar a través de espacios reducidos. Pero, por ejemplo, ustedes ya tienen claro que un subprincipio podría llegar a ser trabajar el pase, la recepción, el control orientado, ¿sí? ¿A través de qué? Puede ser de un rondo posicional, que el rondo posicional le permite, pues obviamente, trabajar unas posiciones específicas, no tiene tanto movimiento, tanto desplazamiento, y le va a generar desde la consigna que le he entrenado la posibilidad de que el niño experimente, de que el joven perfeccione, de que obviamente en el alto rendimiento pues lo incorpore, ¿sí? Listo, esa sería la primera característica. Lo que sigue, ¿qué sería? Ya tenemos el pase y obviamente la recepción, porque si hay un pase y una recepción, y ojalá obviamente si quiero jugar en sociedad, pues un pase con control orientado. ¿Qué seguiría? Pues Podría ser. los subprincipios, profe, como el desmarque, los apoyos, Perfecto. triangulaciones. Bueno, sí, está bien. Podríamos trabajarlo ahí y eso podría ir en unos subprincipios. Muy bien, perfecto. ¿A través de qué lo harías? Pues yo diría que, como dijo mi compañera, con espacios reducidos, con trabajo
en grupo, pues con pases y ejercicios variados, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahí vamos muy bien, ahí ya la tenemos y la vamos teniendo más clara. Listo. Cuando yo quiero trabajar al finalmente ese juego de posición, el juego de posición, eh, entonces yo estoy trabajando allí de una manera, a ver, no sé si me logro explicar. ¿Ven la imagen que está en la presentación? Esa canchita. Sí, señor. Listo. Entonces, Robin, que está muy atento, mire la pantalla, Robin. Ya hicimos pase, el control orientado. Ahora, uno de sus compañeros decía que trabajaba desmarques de ruptura, desmarques de apoyo, movilidad, etcétera. ¿Sí? Unos subprincipios, está perfecto. Para trabajar esos subprincipios, yo como entrenador necesito hacerlo de manera un poco más grupal, pero no colectiva. Voy a intentar explicarlo. Más grupal, no colectiva. Entonces, la periodización táctica nos dice que para trabajar esos subprincipios yo puedo utilizar, ¿sí?, un principio que se llama sumar algunas zonas del campo y algunos roles que tienen esas zonas del campo. O sea, trabajar de manera intersectorial. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan intersectorial? Pues, profe, lo que su merced dice, valga la redundancia, trabajar por los varios sectores de la cancha, por algunas Sí. regiones, entonces digamos por las laterales, los laterales, trabajo lateral por esa banda, delanteros, pues familiarizarlos con esa parte del campo, me imagino yo, no sé si estaré bien. Bien, no, está muy bien. Si vimos este dibujo que ustedes tienen en sectores, podríamos marcarlo en 3 sectores. El sector número 1, un primer tercio, por llamarlo de alguna manera, un sector 1, sector 2, que es la mitad del campo, y sector 3, donde posiblemente estarían pues esos dos delanteros, ¿sí? Yo en ese rondo que ustedes están mencionando, para trabajar los apoyos, los desmarques, etcétera, puedo unir el trabajo de la zona 1 y la zona 2, o sea, trabajar intersectorialmente. ¿Me siguen? Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo pondría, por ejemplo, uno el arquero, los 4 que están en la línea de atrás y los 2 volantes. ¿Listo? Vamos ahí y yo delimito, mando una línea continua desde el vértice, o sea, de la esquinita de las 16,50 y lo mandaría hasta la mitad del campo. No sé si me siguen ahí, es dificilísimo hacerlo de esta manera porque tenemos que todos estar súper concentrados. O sea, en el área grande, en las esquinas, yo pondría platillos, tun, 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 hasta la línea de la mitad. Y dentro de ese espacio meto los 2 centrales, los 2 laterales y los 2 volantes interiores. ¿Sí? Para trabajar ese inicio y progresión, que es un juego combinativo que quiero hacer, pero con la finalidad, ojo lo que voy a acá mencionarles, muchachos, con la finalidad de ganar los duelos colectivos. Y esos duelos colectivos se ganan cuando trabajo uniendo, unificando, facilitando la relación, la conexión, la comunicación entre sectores. ¿Me siguen? Y esto es intersectorial. Y eso nos habla de la periodización táctica, por ejemplo. Que si quiero trabajar, nos dice como consejo, que si quiero trabajar un subprincipio, lo haga intersectorialmente. Un subprincipio sectorialmente. ¿Me siguen? Y esos son algunos principios metodológicos, que obviamente pues de pronto ustedes ya los conocen y lo saben allí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor profe. Profe, en la parte de sus principios yo puedo mandar la parte de individualización, o sea, con el jugador. Si yo como entrenadora, yo soy la que digo, ese jugador va a cumplir este rol de hacer tal movimiento. Eso es la parte de su principio. Excelente, y eso iría un poco desde los subprincipios. Cuando tú como entrenadora o entrenador estás trabajando una propensión y estás focalizándote, premiando, corrigiendo un movimiento, por ejemplo, específico, un comportamiento o un jugador, ¿sí? Por ejemplo, para hablar un poquito de lo que está preguntando Laura, si yo tengo un 4, un 2, un 3 y un 1, vamos a hacer este ejercicio en sus cuadernos. Yo lo voy a hacer acá en el mío, ustedes todo lo tienen que hacer en su cuaderno porque le van a tomar un pantallazo y me lo van a enviar al grupo de WhatsApp.
Ahí en la hojita que ustedes tienen, si no tienen ninguna hojita, busquen una, acérquenla por favor, ¿sí? Y van a hacer ese esquema que les acabé de mencionar. Es un sistema obviamente estático, ¿no? Es un dibujo nada más inicial de un portero, 4 atrás, 2 centrales, 2 laterales, 2 volantes, 3 mediocampistas y un delantero. Para un sistema actualmente muy utilizado, de hecho el Independiente Medellín lo utiliza mucho. Un 4, un 2, un 3 y un 1. ¿Hicieron el dibujito? Profe, pero qué pena, ¿me podría repetir otra vez la alineación, porfa? Listo, el dibujito que vamos a hacer, como el dibujito que está en la presentación, pero pues en otro sistema, es un 4, Profe, un portero, no se olviden del portero. profe, creo que Usualmente se no le quedó mencionamos nunca al como, arquero. Dime. creo que se le quedó como pausada las diapositivas, pues yo solamente estoy viendo una de, listo, ya, vale. Gracias, hijo. Eso. Entonces el dibujito que voy a hacer ahí en la hojita, en lo que estoy tomando apuntes, es un 1, 4 jugadores, 2 volantes, 2 volantes interiores, perdón, ¿sí? 2 volantes un poco más adelantados y un delantero. Es un 4-2-3-1. Si ustedes van a visualizar este esquema, es un esquema muy moderno, tomado desde lo tradicional, que va vendiendo frutos acá en el fútbol profesional colombiano, por ejemplo. Bien, ahora, ojo pues, yo quiero que cuando estemos en la posesión de la pelota en una fase de creación, ojalá en esa fase, por ejemplo, de progresar para finalizar, o sea, cuando el juego esté elaborándose en en la segunda zona del campo para no complicarlos, o en el segundo tercio, ¿sí? Donde están como mis volantes. ¿Me siguen hasta ahí? Quiero que tengamos mayor volumen de ataque, sumando, ojo, a mis volante derecho y a mi volante izquierdo, para hacer que se conviertan en 3 delanteros, ¿sí? Con el 9 que teníamos, ¿vale? Se queda un volante un poco más mixto delante de ellos, o un volante, por llamarlo de alguna manera, de creación, está un poco más retrasado. Bien, y, ojo, y uno de mis volantes, interiores, el 6 o el 5, se va a meter como un tercer central. ¿Para qué quiero que él se meta como tercer central? Por si el volante por si digamos, el lateral, bien sea carrilero, salió, cura esa posición y el volante 6 venga y cura la posición de central. Creo que Entonces es Laura dice que el volante 6 va a venir. Sí, yo les digo, viene y se mete en la mitad de los 2 centrales. Pero ¿para qué yo busco que hagamos eso cuando tenemos la posición de la pelota en la mitad? Y ya mis volantes se fueron a meter casi como otros 2 delanteros. ¿Para qué hago eso? Para ayudar a que salgan los laterales, profe. Excelente. Entonces, a medida que viajamos con la pelota hacia adelante, porque todo el equipo se va moviendo como en un solo bloque, ojo, entonces mi volante 6 se retrasa un poquito, no se adelanta, el otro volante, por ejemplo el 5, va un poquito más hacia adelante, y van a quedar casi en la misma línea el central derecho, el central izquierdo, el volante 6, una línea de 3, y que permitimos que mi lateral derecho suba y mi lateral izquierdo también suban, para que queden como un volante carrilero, ¿sí? En una posición que abandonaron los volantes que estaban por la derecha y por la izquierda, y hacemos superioridad numérica en la zona del campo. Laura nos preguntaba, profe, si yo trabajo ese movimiento, yo lo puedo trabajar, ¿cierto? Porque es un comportamiento táctico, ojo, de una fase del juego. ¿Eso sería un subprincipio o sería un subprincipio? Sería un subprincipio. Principio. Un subprincipio, ¿quién da más? ¿Por qué no sería, Laura? ¿Tú crees que sería un subprincipio? ¿Podría ser? Pues para mí sí, porque ¿Por qué? digamos que el profesor nos está hablando ahorita de los movimientos que se hacen en la zona ofensiva, o sea, de zona defensiva a zona ofensiva, en rotaciones, ruptura de juego. Entonces, para mí es como tal la figura de finalización en la parte, pues ya más de arriba. Entonces, para mí sí sería un subprincipio, pues subprincipio, entonces no sé, profe.
Exacto. Miren, entonces que para hacer simple movimiento, que es extremadamente simple, necesitamos que coordinadamente, coordinadamente estemos trabajando entre los sectores del campo. ¿Me siguen? O sea, la línea defensiva tiene que tener un movimiento claro para que la mitad de todos los volantes tengan el otro movimiento claro. El 9 tiene algún movimiento, hasta ahora no lo mencionamos. Entonces, por eso es un poco intersectorial. Y eso podría venirse bien, de manera muy reducida hablándolo, a un subprincipio. Es un comportamiento táctico que necesita de las ayudas, de la colaboración, de la sinergia, de la coordinación de dos sectores del campo, que es la línea defensiva y la línea de volantes. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Sí, sí, Listo. profe. Eso sería un subprincipio. Si yo quiero hacer ese mismo ejercicio, pero que la célula, lo más pequeñito, que no necesite tanto trabajo grupal, ¿sí? Pues podría llamarse un subprincipio. Pero si con ese trabajo, a raíz de ese trabajo que hice desde los subprincipios, quiero vincular también un movimiento del 9, ojo pues, del 9, ya no es un trabajo grupal, ahora es un trabajo ¿qué? ¿Individualizado? No, No, colectivo. 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 Eso, y cuando es colectivo, o sea, cuando es la totalidad de los sectores, es un principio. ¿Listo? Es un poco complejo la explicación y mucho más así desde lo virtual, donde no podemos rayar y demás, pero es más o menos para que ustedes se den cuenta a qué hace referencia esos principios metodológicos. Profe, ¿Sí? para hacer un resumen, a ver si yo lo entendí. O sea, nosotros podemos hacer trabajos tácticos intersectoriales y al hacerlo intersectorial se podría denominar como trabajar un subprincipio, ¿Sí? ¿sí? Pero si se trabaja de manera colectiva, o sea, Colectiva, todos los tres sectores del campo, con todo el equipo global, plantado, eso global, ya sería ¿sí? un principio. Un principio, sí, señor. Ok, listo. Muy bien. A grosso modo, ¿no? Porque ahí nos perdonarán todos los que llevan muchísimos años estudiando la programación táctica. Esto es a grosso modo y para no dejar en el aire lo de los principios metodológicos, ¿sí? Que es lo que nos tiene que dar a nosotros el plus. ¿Por qué nos van a contratar a nosotros inicialmente? Ya después quizás por el nombre, inicialmente, por la capacidad que tengo de enseñar, ¿sí o no? Sí, señor. Y de transmitir, de modificar, y que eso se vea en las competencias. Y eso va a ser gracias a que dominemos esos principios metodológicos. ¿De qué? Puede ser el método analítico, integrado, global, etcétera. Pero debemos conocerlos. Ahora, un principio metodológico para enseñar el pase o para mejorar el pase en método tradicional. Quizás sean otros, ¿verdad? Le empiezo a enseñar las superficies de contacto, sin oposición, sin colaboración, y etcétera. Y ahí empiezo a vincular aspectos que van a nutrir para que finalmente ese niño tenga un buen pase o un buen control. ¿Me siguen? Son unos caminos que yo utilizo. Ahí va implícita la pedagogía, por supuesto, y la didáctica, claro que sí. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una metodología global, contextualizada, pues muy seguramente mi pedagogía y mi método de enseñanza tiene que ir al descubrimiento guiado, al aprendizaje significativo. ¿Me siguen? A la resolución de problemas. Si va un poco más hacia el método analítico y tradicional, quizás esté el conductismo por allí vinculado, la asignación de tareas, ¿sí? Y el descubrimiento guiado y demás, pues quizás de pronto no es tanto porque le decimos el qué, el cómo y el para qué al niño. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, señor. Buenísimo, buenísimo porque ese es el plus. Cuando Robinson domine los principios metodológicos, lo van a llamar de todos los clubes del mundo para que trabaje, así sean sus niveles formativos. Sucede. Dios lo oiga, profe. De eso no hay. De eso no hay muchos. Somos muy buenos. Yo me meto ahí. Yo no la tengo clara. Me falta. Y me cuesta cuando tengo que intentar darle un comportamiento, un rasgo definitivo, concreto y que se entienda y se pueda sostener en el juego. Eso, y falta, y pasa. Entonces esas personas que logren eso van a tener una gran posibilidad de pasar por encima, por llamarlo de alguna buena manera, de los demás. Bien, una cosa es la idea de juego
y otra cosa es el modelo de juego. No va en contravía, pero son cosas diferentes. Antes está la idea de juego y solo después está el modelo de juego. Estos son aspectos que extraigo para que queden puntuales, como decían nuestros compañeros, intentando resumir. Bueno, aunque la intención nuestra no es sintetizar la información, es al contrario, intentar ahondar un poco más. Entonces ustedes tienen esa tarea, pero es para que lo vayan teniendo ahí presente. Miren el futbolín que está allá arriba. Si nosotros no logramos materializar la idea de juego en un modelo de juego, va a quedar así simplemente ahí como un comodín, como eso estático, ahí no va a pasar nada. ¿Están viendo a Gareca ahí en la imagen? Todavía no, profe. Debe estar cargando. No sé qué sucede con esto, está volviendo Listo, loco. profe, ya. profe. Ya está viendo. Bien, ahora, la imagen es muy diciente y es un entrenador que tuve la posibilidad de ver trabajar en Vélez Sarsfield, en ese Vélez Sarsfield que también le gana la Copa Argentina o el campeonato argentino al mejor Huracán de la historia, y se la gana un Vélez jugando un fútbol muy discreto, por lo que haya sido, pero lo logró ganar. Llega a Perú por unas características que tiene como seleccionador, pero también como unas características que tiene de lograr implantar un sello en una idea de juego y una forma de jugarlo. Obviamente a través pues, de su modelo de juego y la materialización de este. Él llega con una idea de juego muy diferente a la que quizás tuvo que implementar y desarrollar en la selección peruana. ¿Y saben por qué? Es porque se encontró con una figura como esas que ustedes ven en la imagen. Un Pablo Guerrero determinante, un Pablo Guerrero líder en camerino, un Pablo Guerrero que venía con ritmo de juego y que venía pues de una liga de Sudamérica pues muy importante y marcando goles importantes. Y él tenía quizás la idea de poder implantar de que sus extremos finalizaran por fuera tirando duelos o al lateral o al central, ¿sí? Desde en ese último cuarto del equipo rival, intentar jugando de adentro hacia afuera y finalizar por fuera. Más o menos es como él venía planteando sus equipos anteriores, como una gran característica, ¿no? Sin decir, pues obviamente que no habían goles por dentro, pues sí, claro que sí, la portería, hasta donde yo sé, el reglamento como que lo permite, está en la mitad de ese campo ahí, de esa última zona. Entonces sí, obviamente el juego va a finalizar ahí por pues, la mitad. Llega, se encuentra con Paolo Guerrero y entiende, y a través de los entrenamientos y las experiencias, pues se da cuenta que debe en esa última fase por lo menos intentar jugar de afuera hacia adentro para finalizar por dentro, pues con la participación significativa de este jugador. Bien, por eso la idea de juego del entrenador acabará siendo el modelo de juego al encontrarse con una realidad y al ser concretizada. ¿Listo? Eso de pronto tan simple que está en la diapositiva, pues se puede extraer y se puede encontrar después de alguna lectura que se ha hecho, ¿no? No simplemente como a modo puntual para que ustedes lo tengan ahí muy presente. ¿Algún aporte hasta ahí de esto? ¿No? Perfecto. ¿Ustedes saben quién es Queiroz? Obviamente. Obvio, ¿cierto? ¿Quién no? Yo soy uno de los, no sé si muchos, que quedamos muy tristes por la salida del profe Queiroz. De una u otra manera, pues, hemos tenido la posibilidad de conocer información de primera mano de los procesos de entrenamiento, los procesos que estaban desarrollando con divisiones menores, me refiero a las selecciones Colombia menores. Y básicamente, para que ustedes lo tengan claro, muchachos, lo que quería generar es una intensidad en el juego, en sus dos, por ejemplo, grandes momentos, que era esas transiciones, más o menos algo parecido como lo que ustedes han podido ver en el juego europeo de estos últimos tiempos, en esa Champions, en esas participaciones de las selecciones pues de esos países de Europa, donde tienen una gran intensidad al momento de recuperar y una gran intensidad al momento de presionar y mantienen su intensidad al momento de finalizar y obviamente sus transiciones. Eso es lo que se quería, implantar un nuevo chip en nuestros jugadores y que de una u otra manera a través de las selecciones Colombia pues se lograra irradiar hacia los clubes. No sé si vio la entrevista que le hicieron a Palavecino. No, señor. Bueno, a Palavecino le preguntan cuando llega al club argentino que si, ¿cómo
¿cómo ha notado la adaptación o cómo se ha sentido en esta nueva adaptación al llegar a este entrenamiento, pues a este equipo que presenta para mí, para quien les habla, este River Plate, el mejor fútbol que tiene Latinoamérica? ¿Sí? Con unas intensidades muy bien marcadas, donde siempre quiere salir a proponer, a implantar su ritmo, intensidad de juego, como lo hacen los equipos europeos. Y le preguntan, quizás de pronto esperando que respondiera de una u otra manera, con una abismal diferencia. Él dice que obviamente se nota la diferencia en la intensidad de los entrenamientos a la que llega ahí con Gallardo, pero que la intensidad en las fases de juego, en la competencia, al momento de recuperar ese momento tras pérdida, solo mencionó ese, en el momento tras pérdida, lo hacía en el Deportivo Cali, con el profe, que el profe pues viene de afuera también, ¿no? Y quizás usted ve en el Cali y intenta tener una intensidad diferente. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que a veces no es fácil traer la idea, intentar generar un modelo de juego, porque el país aún quizás no está adaptado para eso. ¿Cómo salió el profe Queiroz? Quizás no de la mejor manera, y para quien les habla, hubiese sido importante que él hubiese podido continuar, para haber tenido una evolución. Profe, algo parecido le pasó a Osorio con Nacional, ¿no? Ahorita en la Es segunda muy parecido, oportunidad. y alguien, bueno, hay muchas personas que dicen que el profe, bueno, criticamos, pero no sabemos realmente. Profe, pero digamos que eso también no depende pues yo lo digo así, de la mediocridad que es el fútbol colombiano. Acá estamos solo acostumbrados a que, digamos, nos mimen y que, digamos, nos consientan. Lo digo porque cuando el profe, se me olvidó el nombre, el anterior técnico de Beckerman. Millonarios decía que pues los ponía doble jornada, a veces triple jornada. Un Sí, Pinto. Pinto, creo. Los jugadores se quejaban mucho que por la carga que le generaba el técnico y eso. Claro. Entonces digo que los jugadores de acá realmente cuando se dan de cuenta si están en un buen nivel es cuando se van a otro país, porque de resto pues muchos jugadores a mi modo de ver ni siquiera deberían debutar. O sea, porque unos, o pues yo digamos que me meto ya en el papel como entrenadora, yo digo, hay jugadores que ni siquiera saben controlar un balón, que les pica, que no tienen como tal la táctica todavía en su cabeza, ¿sí? Entonces, digamos que para mí también depende mucho la mediocridad del jugador y muchas veces de los equipos, porque digamos que, pues como usted lo mencionaba anteriormente, digamos, Gamero es uno de los entrenadores que usted dice que está como en el top ahorita de los mejores 5 que tenemos en Colombia. equipos. Sí, Lo que entonces, pero yo digo, hay otros equipos que, digamos, solo le apuntan como a entrar a los octavos. Y pues, digamos que yo soy alguien que no soy conformista, entonces yo digo, no, pero es que esos equipos teniendo toda esa plata, todo, o sea, porque les dan desde psicólogo hasta así, como un equipo profesional. Y se quejan mucho, entonces yo digo, por eso es que a Colombia, como le decían que ya en una entrevista despiden, por eso es que a los colombianos nos tienen como, no, que esos jugadores solo se la pasan quejándose, que llegan a otro país y les da duro y tema de temperatura, Sí, tema es de todo, difícil. entonces... Y eso que dice Laura No, es un poco, Laura, lo que tú dices y lo que los compañeros ahorita de pronto están ahí pensando en cada uno, es básicamente nuestra cultura, ¿sí? Es nuestra cultura, Laura. De hecho, si acá, por ejemplo, en la clase, voy a poner un ejemplo de clase, yo voy hacia Robin, a presionarlo, Robin, a preguntarle siempre, a pedir la tarea de primeras, a, digámoslo de una otra manera, corregirlo fuertemente frente a los trabajos que presenta. ¿Qué va a decir Robin? No, pues el profe me lleva alguna. Uy, profe, porque hoy me llevan la mala y me la tiene montada. No, es que yo quiero que Robin, porque le dio unas características, sea el mejor, porque puede llegar a explotar a nivel profesional, en cuanto a lo de entrenador que estamos hablando. Y eso pasa exactamente ahí en el campo de juego, en el verde césped. Llega un entrenador, pone un ritmo, unas características, quiere modificar algo, quiere mejorar. Listo, chao, el jugador se le revienta y sale. ¿Y qué pasa? Pues le echamos al camerino encima y fácilmente pues salen 3 o salen 2 que no salgan la plantilla de 30.
eso sí es de ahí, ¿sí? Entonces nuestra cultura es, y perdonen la palabra, yo también meto ahí, obviamente soy el primero, es un poco una cultura de la facilidad, ¿no? De la facilidad y estar un poco cómodos ahí en nuestra zona de confort. Ustedes Profe, me preguntan, y le doy la palabra a ustedes, ¿cuál ha sido uno de los mejores delanteros que tiene Colombia en los últimos 10, 15 años o 10 años? Y se lo puedo responder, uno de los mejores para quien habla es Teófilo Gutiérrez, para quien habla. Inteligencia de juego, técnica individual, lectura de espacios, ataca grandes espacios, define espacios pequeños, habilita a sus jugadores, los que están al lado se potencializa, etcétera. Pero vaya, llévelo a un contexto de afuera. No da. Póngale un entrenador que sea que le exija. No da. Si le mejor, no da, no da, no da. Y ahí está. Lo tenemos, lo consentimos. Pues obviamente ¿qué sería de ese jugador si quizás realmente hubiese podido tener la posibilidad de llevar sus capacidades al límite? No sé dónde estaría jugando. De pronto en un fútbol de español, donde la técnica eso se prima, un fútbol de Portugal, pero hubiese podido llegar muy, muy alto. Y esa es de pronto un poco también nuestra cultura, ¿no? Harlan Barrera la rompe hace 2 partidos, ustedes han dado cuenta, y si ese jugador se dedicara a entrenarse, a cuidarse y a vivir para esto, también sería uno de los mejores que tuviéramos en este momento, por nombrar a muchísimos, ¿no? Entonces esa es un poco también nuestra cultura. Y esa cultura la debe entender el entrenador para materializar su idea de juego y construir el modelo de juego que quiere realizar como idea previa, o como intención previa, perdón. ¿Listo? No sé si alguien quiere participar ahí y vamos avanzando un poquito. Profe, yo quería decir algo acerca de lo de la cultura. Sí. Cuando Osorio estaba con Nacional ahorita en la última época, se puso negra la pantalla, profe. Listo, gracias. Bueno, cuando Osorio estaba dirigiendo a Nacional en la última época, aparecían muchos comentarios despectivos, por lo que decían que Osorio quería plantar una idea de juego que Nacional no tenía en el momento. Entonces que él era bastante eh, recto, pues por decirlo así, sabiendo que pues la idea de juego no le funcionaba, igual la seguía trabajando y pues eso es un proceso y está bien. Yo, por ejemplo, estaba a favor del profe Osorio, yo sabía que eso no se da en un mes ni en 2 meses, sino en mucho tiempo, sino porque Nacional quedó campeón de Libertadores con Reinaldo Rueda, ¿sí? Pero aparecían comentarios hablando de lo de la cultura, como por ejemplo Víctor Hugo Aristizábal, que pues es un ídolo de Atlético Nacional, diciendo que pues para él los jugadores son más importantes que el director técnico, ¿sí? Entonces digo yo, sí, los jugadores son importantes, pero pues el proceso de un director técnico tiene que ser muchísimo más importante. Por ejemplo, digo yo creo que en el Manchester City no van a mirar por encima al Pep Guardiola, ¿sí? Guardiola es importante y más importante incluso que un jugador de allá, que un Kun Agüero, no sé, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo que esa persona ha estudiado y está ahí, presente ahí. Una cosa pues es dárselas de entrenador y otra cosa es haberse preparado. Pero pues aquí en Colombia, como pasó con Queiroz, hacen un complot y lo sacan porque no lo quieren, porque les exige, porque no lo quieren y ya. Entonces eso era lo que yo quería decir con respecto a la cultura del fútbol acá. Sí, hay Profe, muchos aspectos que nos detienen un poquito para crecer. Mm, Laura decía hace un momento cosas extremadamente dolorosas. Y dolorosas porque yo estaba en esos procesos sub-17, sub-20 de equipos muy importantes acá en Bogotá. Y es doloroso ver que por encima de muchas cosas deportivas hay otros factores que están ahora primando el deporte. Y obviamente, pues es el valor económico, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, verifiquen el torneo de la B, la edad promedio, qué edad promedio tenemos nosotros y qué tan buen espectáculo o qué tan buen desarrollo de fútbol o de juego se realiza por parte de los equipos que están en la B. ¿Es fácil? No, es extremadamente difícil. Poder tener un equipo que se comporte tácticamente en la B, ¿sí? Y que pase por encima de otro. Lo hacen equipos que tienen y que han entendido mezclar eso, que es un poco de experiencia con juventud. Pero si yo simplemente tengo un equipo de la B para que todos mis jugadores tengan 16, 17 años
15 años algunos, simplemente como con el ánimo de poder de una u otra manera promover jugadores, pues se debe entender desde ahí el objetivo, porque va a ser muy difícil quizás que estos jugadores tomen buenas decisiones, porque se van a seguir equivocando. Algunos dirían es que la ves para eso. Bueno, ahí está el debate abierto, pero a lo que voy es que cada vez, por ende, vemos más jugadores con muchas falencias en lo táctico, en lo técnico, en las En lo tomas de mental. decisiones, etcétera, ¿no? Pero ahí va un mea culpa, por eso digo que me duele. Es un mea culpa de los que estamos, los que hemos estado, los que estuvimos y los que vamos a estar en estos procesos. ¿Listo? Profe, yo Por eso quería es tan aportar algo importante ahí. prepararnos. Es tan importante prepararnos, es muy importante. Su compañero acabó de decir, hay muchos que se llaman técnicos, pero otros que se preparan. Sí, nosotros también debemos prepararnos, muchachos. Y eso es algo que podemos sacar ahí como de la comunicación o de la charla que hemos tenido. Sí, señor. Profe, yo quería aportar algo ahí, porque digamos, yo estoy un poquito del lado de la compañera Laura, porque se dice que es un tema cultural, o sea, costumbres, pero si digamos la parte administrativa tuviera eso en cuenta, se podría mejorar. Es decir, no que porque ellos son así, dejar que todo siga siendo así. Podríamos cambiar eso por medio de, pues, del deporte. Sí, total. Y, y ese es el llamado, tú lo estás diciendo muy bien, me olvidó tu nombre. Jason, profe. Jason, lo estás diciendo perfecto. Todos podemos cambiar y aportar para eso. Profe, es que no, Para la escuelita, porque ¿sabes qué pasa? Y yo lo he vivenciado, lo he visto. Oiga, en la escuelita, categoría X, Club X, hay uno o dos peladitos que juegan superlativamente mejor que los demás, y el pelado si no va a entrenar, lo ponemos. Y si llega tarde, también, porque es que no podemos castigar al equipo, etcétera, etcétera. Si se comporta mal, también lo ponemos y le damos. Y no le mostramos en edades tempranas que el talento tiene que ir de la mano de la disciplina, el respeto y el entender al otro. No sé si alguno de ustedes como entrenador lo ha hecho, pero quizás yo, David Fonseca, quizás también lo hice. Entonces, como dice el compañero, todos debemos poner un granito de arena para ir entendiendo y mejorando esto. Un Que buen sí ejemplo, James Rodríguez, ¿no, profe? Un buen debemos ejemplo, James Rodríguez. mejorarlos. Hay muchos ejemplos, sí, pero sí o sí tenemos que mejorarlo nosotros que estamos ahí. ¿Listo? Es como la reflexión. Todos tenemos que aportar. Todos decimos, oiga, pero es que sí que roban en Bogotá y, oiga, y sí, usted no está robando ni está diciendo que vayan y roben, pero está comprando cosas robadas. ¿Eso es patrocinar eso o no? Sí, Profe, señor. yo ¿Sí o tengo no? una pregunta. Sí, Sí, claro. Eso es así de doctor. claro, muchachos. Y nosotros yo, patrocinamos cuando desde el club premiamos el talento por encima también del humano, de lo contextual y de lo axiológico que debe tener esa formación. Hay un jugador que no voy a decir el nombre, una transferencia muy importante, y la cláusula de permanencia de contrato es increíble, es increíble. Se suspende el contrato si llega tarde al entrenamiento, se suspende el contrato si llega en estado de embriaguez al entrenamiento, si llega trasnochado, se suspende el contrato y un poco de cláusulas. Eso no tendría por qué ni siquiera estar en un contrato. O sea, es algo, y es un contrato modificado para ese jugador. sí, ya no Profesional, había personal. profesional. O sea, es un jugador Sí, profesional. No podríamos estar hablando de no, este tipo de cosas. Entonces, ahí digamos como el tema, yo le doy la palabra a uno más y vamos avanzando un poquito. Dale. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al fútbol colombiano y sobre todo el de la B. Bogotá, Bogotá Fútbol Club, ¿sí? Eh, Se supone que una de las ligas más competitivas que dicen a nivel amateur aquí en Colombia es la Liga Bogotá. De hecho, todos los jugadores vienen de diferentes regiones a jugar la Liga Bogotá. Pero uno llega a mirar el equipo de Bogotá Fútbol Club como tal en la segunda división y es un equipo que se la pasa siempre por debajo, o sea, en la posición de la tabla, siempre está debajo, debajo, debajo. ¿Eso es debido a qué, profe? ¿Usted qué cree que pasa ahí? Ah, pero cambiemos de pronto el nombre del club para no, para no hablar puntualmente ahí como de nadie, ¿sí? Y menos porque pues Listo, listo, hice, profe. hice, hice ahí un paso muy significativo para mi profesión y mi carrera. Quiero mucho esa institución.
Digamos que es muy difícil, por ejemplo, tener un proyecto deportivo sólido con una inversión económica estable, ¿sí? Estos clubes de la B tienen unos ingresos que se los dan obviamente a través de, pues por su reconocimiento de donde están jugando en la B, televisión y demás, que sirve para mantener una nómina, pero la otra parte del dinero, usualmente en la B, sale de los dueños de estos equipos. O sea, el dueño, por llamarlo de alguna manera, del letrero es el que tiene que meterse la mano al bolsillo. ¿Eso qué hace? Que muchos procesos que tuviesen que ser de calidad, pues obviamente no lo sean porque hay que abaratar costos, ¿no? Y me refiero a todos los procesos, no solo lo deportivo, sino todos, todo lo que está alrededor. Y dos, muy seguramente, porque el estar también en la B brinda unos beneficios diferentes si yo quizás de pronto estoy en un torneo como la A. Por ende, mi objetivo, estoy ahí hablando de cualquier, quizás no sea el estar peleando el ascenso, quizás ese no sea mi objetivo. Y mi objetivo más bien vaya por vender uno, dos, tres jugadores al año o al semestre. No sé si me entiendan porque pues tampoco puedo expresarlo de manera puntual, pero no sé si me Sí. entienden la idea. Sí, sí, señor, profe. Sí, Es, profe, es algo parecido a lo que se está viendo ahora con Millonarios, que los directivos solo piensan en vender jugadores más no en obtener títulos. no, quizás de pronto mire que en esta nueva administración de pronto ahí yo creo que con el respaldo que le dieron al profe Gamero, que no terminó bien el año, yo creo que están intentando darle un poco de valor al proyecto. Y pues obviamente es que las instituciones tienen que ver cómo se sostienen económicamente, ¿no? No es fácil. La inversión es muy, muy alta. El valor de una nómina puede ser 3.000 millones de pesos o un poco más. Y eso es, pues imagínense, un valor difícil también de sostener. Pero es, en respuesta a la pregunta del compañero inicial, es teniendo en cuenta el objetivo del proyecto que se tenga, ¿no? Deportivo. Yo creo que de eso depende mucho. Bueno, profe, gracias. Sí, señor. Bueno, el modelo es lo que está sujeto a las circunstancias. Vayan apuntando todo esto, que si quizás de pronto en algún parcial de acá el primer corte aparezca. Ahí está en la presentación que pues espero estén viendo. El modelo es todo porque es la idea de juego más las circunstancias. Esto es todo lo demás que yo tengo que contemplar para poder generar, diseñar un modelo como intención previa. ¿Listo? Que obviamente lo que quiere es más o menos jugar de una manera u otra. ¿Listo? El modelo de juego es aquello que existe en términos estructurales y funcionales. Otras dos palabras que nos podrían tener acá otra hora de clase. ¿Listo? Yo ya tengo un modelo de juego como intención previa. ¿Por qué siempre estoy mencionando esa palabra de intención previa? Porque es que eso es modificable, cambiante, dinámico, como el mismo juego, ¿sí o no? Eso tienen que ustedes tenerlo siempre presente. Pero el modelo de juego que yo construí es intención previa. Es como yo pienso que se va a presentar el partido y lo que el partido quizás me va a exigir a mí, preparo para eso. Pero eso se ve modificado por una expulsión temprana, etcétera, etcétera, un gol tempranero, una eliminación, bueno. Pero sí o sí debe estar sustentado gracias a la estructura y obviamente que sea funcional. ¿Qué será la estructura del modelo de juego? Pues básicamente son esos comportamientos que se tienen. ¿Listo? Que, por ejemplo, perdemos la pelota, nos replegamos al segundo cuarto nuestro y desde ahí intentamos hacer la presión y la recuperación. Eso es una estructura, es lo estructural. ¿Listo? Y lo funcional, pues básicamente es que efectivamente, si yo hago ese movimiento, voy a anular al rival y voy a recuperar la pelota como yo lo tenía presupuestado. Pero si yo me repliego al segundo cuarto e intento desde ahí recuperar la pelota, pero no es funcional porque el equipo rival está saltando esa línea de presión con balones diagonales largos y queda mano a mano el extremo de ellos contra mi lateral y el extremo de ellos siempre le está ganando, pues muy seguramente no está funcional. ¿Sí? Ahí tengo que cambiar esa estructura de ese modelo de juego, donde presiono para evitar que levanten desde el cuarto de ellos. No sé si me van entendiendo ahí.
Sí, señor. ¿Los demás? Sí, sí, señor. Listo. Sí debe tener las Sí, señor. estructuras que ya mencionamos, que sostengan esos momentos que ya cada uno de ustedes habló, sus transiciones y demás, pero no lo más importante, pero lo que va a darle vida a eso es que sea funcional, que sí o sí me sirva, porque de nada vale la pena todo lo verbal que yo pueda decir, todo lo que yo haya podido planificar, pero si en la realidad ese juego no me está dando resultados, no es funcional, no sirve. ¿Listo? Que permite que un equipo obviamente revele unas regularidades que lo identifican. Esas regularidades que lo identifican es básicamente lo que el entrenador quiere hacer, muchachos. Yo quiero más o menos que mi equipo presione así. Eso debe verse reflejado en las competencias, a través de quizás de algunas modificaciones, pero tiene que verse revelado. Y ustedes ya tienen algunas ideas claras. ¿Cómo presiona, por ejemplo, el Liverpool? Ya sabemos cómo presiona Klopp, ¿sí? Y más o menos intentan sostenerlo en el desarrollo del juego. Bien, esto es resultante de pues, como lo mencioné anteriormente, esto va a resultar si somos capaces nosotros de operacionalizarlo, hacerlo real a través de esos principios metodológicos. Si no, va a ser muy difícil. Y ahí está el plus de ustedes, los entrenadores o nosotros, es tener esa capacidad de operacionalizar todos esos contenidos a través pues, de los principios metodológicos de una sesión a la otra y que tengan una relación, una coherencia. Acá, entonces, seguimos con la presentación. Es importante que esa estructura que yo estoy montando, esa funcionalidad, pues esté respondiendo a esos momentos que me presenta el juego que yo haya identificado. Lo mencionaba anteriormente, quizás ustedes tengan unos, otros, acá faltan acciones, por ejemplo, a balón parado, o las ABPs, etcétera. Ustedes las pueden vincular y las deben contemplar y trabajar para que se comporte su equipo colectiva individualmente de una manera en esos momentos. Quiero que mi equipo defienda esas pelotas aéreas en contra zonal, de una manera zonal. ¿Y por qué lo vas a hacer zonal? Esta pregunta se le haría ahí a todos ustedes. ¿Ustedes por qué trabajarían para que su equipo, o por qué escogerían inicialmente que su equipo marque las pelotas en contra zonal? ¿Por qué lo harían? Por un menor desgaste energético, profe. Bueno, es una buena razón. Es una buena razón. Tendríamos que revisar si los equipos que marcan zonalmente versus los equipos que marcan individualmente tienen mayor recorrido, por lo menos en metros, y tienen una mayor variabilidad en la frecuencia cardíaca. Eso se podría analizar y es un muy buen punto, Robinson. Excelente. ¿Qué más? Profe, yo diría que Yo pues, diría que para cubrir los espacios o sea, en que mayormente me puede afectar el rival, o sea, para cerrarme y no ser tan vulnerable. Aunque yo personalmente, digamos, yo haría una defensa mixta, ¿sí? Por marcas y por zonas, donde marcaría las zonas, pues más, como por decirlo así, de mayor riesgo. Bien, Y, esas son las y razones por las cuales tú marcarías así, pero la pregunta es, ¿por qué inicialmente tú dices, por ejemplo, dirías, no, mi equipo quiero que marque así, o me gustaría o tendría que marcar así, zonal o individual? Y yo podría decirles, como para ir avanzando un poquito, que yo, David Fonseca, quizás marcaría zonalmente esas acciones a balón parado en contra si mi equipo tiene una gran lectura de juego, concentración y toma de decisión. Sobre todo la segunda que mencioné. Se tiene gran concentración. Cuando yo llego a los equipos que noto que no tenemos una concentración en lo global, ¿no? Desde lo colectivo, medianamente buena o alta, yo no marco zonal. Máximo lo que hago es marcar mixto. Y si el equipo presenta déficit en su atención y toma de decisión, pues marco individual. Para ustedes que de pronto los que han jugado, ¿ustedes creen que demanda más atención marcar individualmente o zonalmente? Individual. zonalmente, profe. Zonalmente demanda muchísima más atención. Zonalmente, individualmente tú sabes que vas con él, si tú eres por ejemplo el 3 y tienes la talla más grande y fue tu indicación del técnico, tú vas con el que mejor de ellos tenga juego aéreo, que es por ejemplo el 9. Y ya sabes dónde está el 9, lo marcas, te cierras la línea de carrera, lo molestas un poco e intentas anularlo. Pero casi prácticamente que te olvidas de
el resto de jugadores. Fijas tu atención y la marca en él. Es mucho más fácil marcar individualmente que zonalmente. Me parece a mí quien habla, ¿no? Puedo estar equivocado. Para que ustedes lo vayan revisando. Todo ese tipo de cosas y selección de cómo quiero jugar es a través de la idea que tiene el entrenador, pero de la lectura que hace de sus equipos. De sus equipos. Es muy importante. Profe, pero sí, digamos, usted tiene razón, pero digamos, un jugador, no sé, es que digamos individual, el otro jugador está generando movimiento. Y digamos que si tiene mala atención, ese desplazamiento no lo afectaría. ¿Cómo así? O sea, digamos un tiro de esquina, por así decirlo. Los Sí, tiros de esquina, digamos, el contrario siempre está en constante movimiento. Entonces, sí. digamos, si yo le pongo una marca individual, ese movimiento, digamos, a la hora de, digamos, lo desconcentraría para estar pendiente de la pelota, que es lo que Claro, estamos viendo. dificulta, no total, dificulta un poco la experticia del delantero, si yo estoy defendiendo, ¿sí? Por ejemplo, marcar individualmente a Cristiano Ronaldo debe ser muy difícil porque ataca muy bien los espacios, la saltabilidad que tiene, la potencia para llegar a los balones aéreos es significativa, etcétera. En cambio, Pero, si es penal, pues está pendiente, digamos, de su ¿quién zona. lo toma? Si es zonal. No, pues Lo más alto. No, si es zonal, ¿quién lo toma? No lo toma Está nadie. defendiendo la zona, profe. Se supone que el jugador que está defendiendo la zona, pero muy seguramente Cristiano Ronaldo viene de otra zona, con movimientos distractores de 3, 4 compañeros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy defendiendo la zona 21 de esa pelota en contra, ¿sí? David Fonseca, pero en mi referencia zonal en ese momento de territorio de espacio estaba el 7. Entonces yo estoy vigilando perfilado el 7, tengo que revisar la pelota que viene en duelo aéreo, a ver si fluctúa o cambia de dirección. El 7 se me mueve hacia otro costado, por delante mío me aparece el 5 de ellos haciendo una cortina para que yo no tenga la posibilidad de moverme y aparece atrás Cristiano, por ejemplo, Cristiano Ronaldo rematando al segundo palo. Entonces ahí ya no tienes la marca o la atención fijada en un solo jugador, sino que podríamos, en el ejemplo que te mostré, tener que solucionar el problema, resolucionarlo, como lo queramos llamar, la acción o de 3 jugadores y más el balón y más tus compañeros, que no es nada menor. Entonces, por eso yo opino, creo, Arrigo Sacchi lo decía, que es para esas defensas en zona, son para equipos que tengan una alta concentración. Y para mí demanda muchísimo más en atención marcar zonal que individual. Es mi forma de verlo, ¿no? También obviamente puedo estar pues equivocado. ¿Vale? Sí, señor. Bien. La idea de juego es el tipo de fútbol que el entrenador, también cada jugador tiene en su mente y desearía que el equipo realizara. ¿Listo? Este señor lleva su idea de juego a los lugares donde va, toma lo mejor de cada uno de ellos y conforma un modelo de juego hasta unos sistemas diferentes. Y gracias a eso, pues obviamente muestra unas evoluciones significativas. Vamos a ir terminando esto de la conceptualización, por lo menos, del modelo de juego y la idea. ¿Qué se me dice ahora? ¿Ahí pueden verlo? Sí, señor. Listo, entonces una persona que escribe bien del fútbol y un poco enfocado sobre como el modelo de juego y demás, es José Tavares, nos explica que el modelo de juego es una intención previa, o se ve como una intención previa, como yo le decía, ¿listo? Es aquel conjunto de ideas, de principios, subprincipios y subprincipios que nosotros construimos. Obviamente le está hablando pues de un método en especial que es la previación táctica, ¿no? Que creamos como base que nos va a orientar todo el trabajo diario. Ojo, ese modelo de juego, pues obviamente a través de sus principios metodológicos nos orienta, nos guía el trabajo diario. ¿Listo? Semanal y obviamente pues de lo que vamos a intentar trabajar y construir en el futuro para que sepamos siempre dónde estamos y dónde queremos llegar. Para que ustedes ahí lo tengan ahí presente. Vamos a saltar esto, voy a pasar a otra diapositiva un poco más adelante
para ganar un poquito de tiempo, porque creo que hemos tocado aspectos que también ya están implícitos ahí en las anteriores. Pero para no dejar en el aire. Dentro de otros factores que yo debo contemplar para poder generar o construir ese modelo de juego como intención previa, debo tener en cuenta la cultura del país, la cultura o historia del club, la estructura del club, los objetivos, como le acabamos de mencionar, del club, la idea de juego, pues obviamente que el entrenador trae, las estructuras, sistemas de juego que pueden conformar ese modelo, las características versus también los niveles de rendimiento de los jugadores dentro de otros factores que obviamente se deben contemplar, la altura de la temporada en que tú llegas al equipo, si es inicio de temporada, ¿sí? O si la temporada ya está en marcha, las circunstancias que llegan en las que tú llegas a dirigir ese equipo, un equipo que está a punto de descender, que el objetivo es, obviamente, pues, por ejemplo, es no perder la casilla, o sea, no descender, o por ejemplo, por el contrario, ascender. Eso varía y hace que tú tengas que construir un modelo de juego diferente como intención previa. Y acá podemos poner otros factores que están determinantemente ligados en la construcción y que yo debo tener en cuenta. ¿Listo? ¿Más o menos? Sí, señor. Sí, profe. Sé que y sabía que, pues como estábamos hablando, ahí ven la presentación. Borrosa, profe. Uy, ¿será que el internet es el que está mal o qué? Ya, no. Otra vez está borroso. Bueno, les voy leyendo ahí y ahí me disculpan. Entonces, lo primero que debemos tener nosotros es una idea de juego clara, ¿listo? La intención es empezar a desarrollar y organizarla de forma sistemática para poder, obviamente, empezar a trabajar con ella. Esa es la materia prima, es lo que yo tengo en mi cabeza, lo que voy a intentar planificar y escribir. Para los que estamos intentando ahí resumir y que nos disculpen todos los metodólogos frente a lo de la proyección táctica, pero para que ustedes tengan de pronto una idea un poco ahí puntual, cuando hablamos de esos principios desde la periodización, básicamente son los aspectos más generales del equipo, los que estoy trabajando. Y cuando hablamos de los subprincipios y subprincipios, pues son ordenados ordeno los objetos a trabajar más general o digamos un poco más concretos. ¿Listo? Como para que ustedes ahí lo tengan ahí un poquito más claro. Hice un pequeño ejercicio para ustedes ahí intentar diagramar más o menos sobre la construcción de esos modelos de juego. Básicamente son guiados por esos comportamientos que yo quiero que mi equipo desarrolle, tenga y que sean obviamente sostenidos en el juego. ¿Listo? Debo tener unas estructuras y formas de organización claras y definidas. Esas las tiene que tener el entrenador. Puede ser bajo cualquier metodología, pero debe estar de una forma estructurada, sistemática y ordenada. ¿Listo? Que lo que buscan es que yo pueda tener esa secuencia entre sesión y sesión y que sean obviamente coherentes y que podamos tener un resultado significativo. ¿Listo? Para poder nosotros sostener esos momentos de juego o poder nosotros sostenernos en esos momentos de juego. ¿Listo? Que esos momentos de juego tienen que estar alimentados por los fundamentos de ese juego. Si yo desconozco qué compone el juego y las características de ese juego, del que estoy participando, del que me estoy enfrentando, estoy nombrando juego por la generalidad, pues simplemente todo lo anterior que acabé de mencionar no tiene ninguna validez porque no va a ser funcional. ¿Listo? Se va a alejar un poco de la especificidad. ¿Alguna pregunta acá sobre esta imagen que les diseñé? ¿Algún aporte? Profe, no es una pregunta, es como no sé si es una sugerencia o una petición. ¿Usted nos puede subir estas diapositivas? Es que de verdad no se ve nada, entonces como para tenerlo presente. Sí, listo, Laurita. Yo les voy a subir ahí la presentación al Moodle, ¿vale? Vale, profe, gracias. La presentación se quedó en la idea del juego. Perdón, no acostumbro subirlas porque yo sé que no todos
pero algunos entran en la facilidad y comodidad pues de simplemente no estar atentos en clase y en el desarrollo, sino van puntualmente a la diapositiva por la información que está ahí. ¿Qué es importante? Pues mientras soluciono los problemas ahí de los que parezco que tengo de internet, no sé, pues les voy a subir obviamente para que ustedes puedan ahí tenerlo presente. Decía Jason. No, profe, decía que la presentación se quedó en la idea de juego, o sea, no estamos viendo lo que usted nos dijo. Gracias, Jason. ¿Ahora sí? Se está viendo el diagrama, profe, pero se ve pixelado. Listo, yo se los envío entonces. Básicamente el diagrama, pues, que es importante la explicación, ustedes obviamente, pues, cuando tengan la diapositiva, de pronto las pueden ver y van escuchando o viendo el video enlace, ¿no? Esto, pues, es un diagrama supremamente simple, pero es difícil de intentar concretizar toda la información de las características de ese modelo de juego, ¿vale? Pero pues la idea es aportar algo, y este es el aporte que estamos intentando hacer. Ahora, van a revisar su chat. Vamos a hacer la primera pausa activa aquí. Revisen el chat. Les acabo de enviar un video enlace, o perdón, un link, una URL para que la copien. Cuando finalicen de ver el video, por favor me avisan. Me escriben en el chat o abren el micrófono. Profe, ya vi el video. Juan Nicolás, ¿tienes alguna pregunta? Veo la mano levantada, sino como no podía ver el chat sino hasta ahora. No, no, señor, era Listo, antes, pero me olvidé bajar. Es vale. el resumen de la entrevista de Basquia Guardiola, profe. Sí, Alzo. vamos a revisarlos. Un resumen, la entrevista es muy significativa, completa, para que ustedes pues la busquen, la vean. Entonces, por favor, me escriben cuando terminen de verla.
Porfa, me avisan cuando hayan terminado, muchachos. Señoritas, por favor. Listo, profe. ¿Listo, mi profe? Comprobé. Ya, profe. Bien, quizás la intención de la entrevista es hilar un poco de lo que hemos venido hablando desde la primera sesión. ¿Qué es para ustedes ese juego? Ahí podemos evidenciar qué es el juego para él. Podemos evidenciar por qué los rasgos de los equipos tácticamente que él trabaja tienen esos comportamientos, porque lo ve y lo siente de esa manera también. En el fondo, siempre esa idea de juego que él tiene se ha logrado mantener a través de ese modelo de juego y comportamiento. El tocar la pelota por tocar la pelota para él no tiene ningún sentido si no tiene una orientación y un objetivo claro. Quizás por eso vemos acá algunas estadísticas de algunos de los equipos nuestros que tienen 65% de posesión y pierden los partidos. Y desde ahí, digamos que esa lógica interna no se entiende, ¿no? Eh, Básicamente es como a modo ahí también de reflexión para cada uno de ustedes, e intentar también nuevamente generar también un paréntesis en lo que hemos venido pues socializando el día de hoy. ¿Alguien quiere aportar algo del video? Yo, profe. Sí, señora. Pues principalmente la parte que él mencionaba del tiki-taka, en donde que él dice que, pues, o el señor que le estaba preguntando, que porque él cree que, digamos, lo principal es el balón. Entonces dice que si obviamente su estructura no se mueve con el balón, él no va a conseguir como sus objetivos, ¿sí? Que él siempre va a estar en contacto con el balón para lograr, pues, digamos, como esa finalización. Digamos que algo que nombraba era la parte también de las tomas de decisiones en los jugadores y porque era tan fundamental mejorar, valga la redundancia, jugando, ¿sí? Porque si nosotros somos los entrenadores que nunca colocamos a ese jugador que, mejor dicho, es, decimos así, a motro y que no va a pegarle al balón o que toma una mala decisión, pues nunca va a mejorar porque pues siempre va a tener que exigirlo la otra persona para poder mejorar en esa toma de decisión. Y pues hablaba, digamos, también algo fundamental, pues de los peores jugadores y mejores jugadores, que pues se los dividía como en esa parte de que a los peores jugadores colocarlos en espacios grandes y mejores jugadores en espacio pequeño, pues ya que digamos que los mejores jugadores tienen una, digamos, algo así, riqueza técnica en donde le permite tener una mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces, por eso que él dice, pues yo no le voy a poner a exigir que me juegue a un jugador que no logra, digamos, tomar una buena decisión, ponerlo en un espacio pequeño cuando va a ser mucho más complejo. Y pues Exacto. la relación que él tiene como con el futbolista, qué pena, pues que él dice que algo fundamental de los equipos que él ha tenido es que lo entienden y respetan, digamos, la toma de decisión que él toma. Perfecto. Laura menciona obviamente varios aspectos que ustedes también identificaron. ¿Cómo mejor la toma de decisión? Lo hice claro y yo
pues comulgo también con eso, con la especificidad. Lo único que yo puedo hacer para mejorar la toma de decisión de un jugador, llámese o esté en la formación en el que esté el nivel formativo, es a través de la especificidad, muchachos. Esa especificidad llamada como El juego, ¿Jugar? profe. excelente. No jugar, sino a través del juego. Y el juego es lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy. O sea, las características de ese juego, que haya colaboración, o sea, que esté el compañero, la oposición, que haya una finalización, que haya una toma de decisión, que tenga que concentrarse, tomar decisiones, etcétera. Esa especificidad es la que le va a permitir mejorar esa toma de decisión del jugador y por ende, pues obviamente su comportamiento y la vinculación a ese entorno que es bastante agresivo y constantemente cambiante, ¿no? Ahí nos da algunos tips muy importantes y pues no se los digo yo, sino se los dice alguien que obviamente ha ganado cosas significativas. Bien, eh, vamos a pasar a esta última parte que vamos a dejar, bueno, vamos a dejar hasta ahí de lo del modelo de juego. Revisen por favor su chat, ¿qué se me hizo? El de WhatsApp. Les voy a enviar el pretest que habíamos dicho que debíamos realizar nosotros para saber, obviamente, nuestra información básica y los presaberes que tenemos hasta la fecha. Tenemos estos 15 minuticos para contestarlo. Es de manera autónoma, individual, no es calificable con una nota cualitativa, sí cuantitativa, perdón, no una nota cuantitativa, sí cualitativamente. Me va a servir a mí para ver qué conceptos básicos tenemos, qué profundidad ustedes tienen y pues obviamente qué tenemos que también mejorar y aportar. Es como esos test de entrada que ustedes realizan y es el test de entrada que vamos a realizar. Tienen 15 minutos, pero la invitación es que no se digan mentiras a ustedes mismos, no busquen en internet, no. Apelen a sus conocimientos, a su experticia, a todo lo que ustedes poco a poco obviamente han incorporado y todo lo mucho que ustedes han indagado. ¿Me copian hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí. Entonces no tengo por qué de pronto, como les digo, ver internet para poder responder. Pues no tiene sentido. Después lo hacemos y después intentamos profundizar allí. Pero no tiene sentido porque básicamente si contesto bien o mal no va a tener una nota, pero sí me va de pronto a mí revelar pues mis conocimientos, lo amplio de mis conocimientos en aspectos puntuales, que no quiere decir tampoco que yo sea, que sepa o no sepa. Entonces, denme un momentito, les voy a enviar la información acá por el grupo. Permítame porque... Y una vez la tengan finalizada, la van a enviar, mentiras, van a subir eso a su Moodle, como la tarea de la semana. Espérame, apunto acá. Subir el pretest. Tranquilos que no tiene una valoración numérica, pero pues obviamente la intención es poder nosotros indagar. ¿Listo? ¿Lo recibieron, muchachos? ¿Chicas? Sí, señor, al chat del WhatsApp. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces por favor, ábranlo ahí en su WhatsApp web. Tienen, obviamente en estos 15 minutos, tienen hasta las 2 de la tarde, porque es su trabajo autónomo. Vamos a dar por finalizada la sesión de esta manera evidencial de lo que estamos haciendo, o sea, vamos a dejar de grabar.
pero pues ustedes tienen obviamente el resto del trabajo autónomo para responder. Concéntrese ahí, regálese a usted mismo esa oportunidad de autoevaluación, y una la tenga, la va a subir en su Moodle cuando la plataforma se lo solicite. En la tarde de hoy voy a intentar revisar lo que me decían los compañeros de la plataforma para revisar qué sucede y poder actualizar la información allí. No sé si tengan alguna otra inquietud, alguna pregunta. Profe, una preguntita, perdón. ¿Te escucho? Profe, es que es sobre, no es sobre la clase, es que, mira, la verdad es que tengo un inconveniente con la universidad y es que yo estoy marcando el número que aparece pues en la plataforma y usted no sabe si están atendiendo o no sé, solamente por correos. Es que necesito una certificación y la verdad me han quedado mal, ya llevo más de 10 días y no me la han entregado. Entonces, no sé cómo hacer ahí, no sé si usted sabe o algo así. No, pues la verdad, déjame, yo le extiendo tu inquietud al director, ¿vale? Listo, profe, gracias. Voy a extenderla a Ángel para que lo tenga presente, acá lo estoy apuntando. Y de pronto, pues obviamente, van a poner al frente del tema, ¿sí? Listo, profe, le agradezco de todas maneras.